Vamos a ver un tema muy famoso en la Biblia hoy, que es acerca de José, el soñador. José de Egipto, no José, el esposo de María. Todavía nos faltan unas pocas lecciones para llegar ahí. Pero vamos a ver la vida de José. Y la vida de José es muy interesante. Y cuando pienso en la vida de José, a veces, ¿a quién le gustaría a veces tener un botón de reembobinado, de rewind de la vida? A todos, ¿no? Es difícil a veces ver nuestra vida y ver los errores que hemos cometido a veces en el pasado y decir, uy, cómo me gustaría volver a vivir eso, o buenos momentos, ¿no? Que mira qué buen tiempo pasamos, ojalá pudiéramos repetirlo. ¿A quién le tocó ver de estos? ¿Qué es eso? No te hagas, hermano, no te hagas, bien que sabes. Bueno, ¿quién no sabe qué es esto? ¿Y por qué tiene lápiz ahí? Aparte de mis hijas. Sí, ya me hicieron sentir viejo. Bueno, es que antes no había DVDs y no había CDs. Había que regresar el cassette. Y si no tenías uno de esos modelos modernos que te regresaban el cassette solito, había que darle con un lápiz. O una pluma Bic también servía. Pero a veces quisiéramos volver a regresar el tiempo. Hay veces que decimos algo de lo que nos arrepentimos. Hay veces que lo que vemos ya no podemos dejarlo de ver. Que no debimos haber hecho algo que hicimos y eso nos trae a veces remordimientos, ¿no? Nos trae ese sentido de wow, ojalá lo hubiera hecho diferente si hubiera tenido la oportunidad. Y eso es lo que pasa un poco aquí. No sé si estuvieron viendo las noticias últimamente, pero hay una noticia muy importante. ¿Quién sabe cuál es la iglesia, qué hay en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén? Sí, abrieron, sí, supuestamente cuando Jesús, después de que Jesús resucitó, pasaron aproximadamente unos 300 y tantos años, 360 años, y Constantino mandó a su mamá Helena a reconocer los lugares santos en Jerusalén, y ese fue uno de ellos, el lugar donde Jesús fue sepultado, y sobre eso construyeron una iglesia que es la iglesia del Santo Sepulcro, y esa iglesia es una iglesita, o es casi como una mini capilla pequeñita, y dentro de esa capilla, o sea, está adentro de otra iglesia más grande. Y esa iglesita se está derrumbando, entonces tuvieron que empezar a hacer trabajos de demolición y empezar a fortalecer la estructura. Y bueno, resulta que abrieron el lugar del sepulcro, el sepulcro donde supuestamente Cristo estuvo, y lo hicieron esto apenas hace como 3 o 4 días. Y es la primera vez que lo hacían como en 300 años, una cosa así. Ustedes lo vieron, ¿no? Entonces yo digo, wow, si tuviera ese botoncito de reembobinar, me gustaría haber estado en el momento de la resurrección. Imagínense, uno de los momentos más importantes y gloriosos de la historia. Y bueno, ahí van a sacar un programa por ahí, National Geographic, no sé qué spin le vayan a dar, luego le tuercen ahí un poco también, pero a ver qué pasa. Pero hoy vamos a ver la vida de José, y la vida de José a veces tiene también momentos. Yo me imagino que los hermanos de José, que lo regalaron, lo vendieron en esclavitud, hubieran querido a veces tener ese botón de regreso. No sé, cuando vimos todas las tonterías que muchos de sus hermanos hicieron, como que ellos también hubieran querido tener ese botoncito. Pero esta historia es importante porque es una historia, la historia más larga en Génesis. Cuando la comparamos con las historias de los patriarcas, con el relato del diluvio, con todos estos otros de relatos, este es el más largo en cantidad de capítulos y versículos que se le dedican. Bastante tiempo. También ha sido
una historia que ha sido inmortalizada en películas. ¿Cuántas películas no hay de José, de la vida de José? También es el fundamento que nos da para entender después todas las tradiciones que vienen de los judíos, de la salida de Egipto, la vida de Moisés, los 10 mandamientos. Esta historia es la que pone los cimientos de todo esto. También tenemos incluso el arte ha sido influenciado por la vida de José. Esta es una pintura de Rembrandt y es la confrontación de Potifar con José. No sé si se veían así, pero así es como se lo imaginó Rembrandt. Y tenemos también películas. En México mucho tiempo estuvo una obra de teatro que se llamaba José el Soñador. No sé si escucharon de esa obra. Muchos años estuvo, en los 80s y no sé si hasta los 90s. Pero está basada en una obra que hicieron acá en Estados Unidos, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Y después sacaron hasta una película de El Príncipe de Egipto para niños. Tiene ahí unas cosas como que no checan, pero está bien hecha. Sí, cuidado, porque cuando vemos estas películas decimos, wow, eso no sabía de José. No, es que no viene en la Biblia, eso se lo metieron ahí. Entonces, cuidado. Pero la vida de José es importante. Y más allá de la historia de José, hay preguntas importantes que tenemos que contestar a partir de la vida de José. Hay quienes dicen que esto es un invento, que es una linda novela que se inventó alguien, pero que no tiene fundamento histórico. ¿Ustedes saben cómo se llama el faraón con el que interactúa José? En la Biblia, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el faraón con el que interactúa José? Los invito a comer, sí. ¿Dónde dice? No dice. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue entonces? ¿Cuál fue el faraón con el que interactúa José? Que incluso vamos a ver ahora lo bendice Jacob. ¿Cuál fue de ellos? Hay evidencia fuera de la Biblia, es decir, tenemos jeroglíficos egipcios donde venga algún documento que estuvieron ahí los judíos o no. ¿Fue el éxodo un invento de los judíos o no? Eso es lo que dice mucha gente en nuestros días. Bueno, vamos a meternos a esta historia y vamos a echarnos un chapuzón en la vida de José. José y sus hermanos. ¿Cuál es el trasfondo de esta historia de José, de la vida de José? Bueno, si se acuerdan un poco lo que habíamos visto antes, es que Jacob tenía una relación de amor verdadero con Raquel. Si lo pudiéramos poner ahí, lo hubieran puesto en un árbol ahí labrado. Pero esa era la relación que él tenía. Él trabajó por ella, ¿cuántos años? 14 años por la mujer. O sea, la quería de verdad. Y no sé si después se lo echó en cara y decirle, oye, trabajé por ti 14 años para esto. Espero que no le haya pasado, pero tenía una relación de amor verdadero. ¿Y qué pasó? Pero había más hermanos. Vamos a ver quiénes eran sus hermanos. Hijos de Lea, tuvo a Rubén, Simeón, Leví y Judá. Después de su esclava Bilha, tuvo otros 2, Dan y Neftalí. Después de Silpa, su otra criada, tuvo Gad y Aser. ¿Se fijan que de producto de amor verdadero de Jacob y de Raquel, el primero que sale ahí? Por cierto, después salen otros 2 de Lea, Isaacar y Zebulón. Pero de esa relación de amor verdadero que tenía Jacob con Raquel, sale José. Es el primero que sale de ellos. Y de hecho, ¿quién fue el otro que salió de esta relación? Benjamín. Y eso le costó la vida a Raquel, porque Raquel murió dando a luz a Benjamín.
Y esto lo podemos entender después, nos da luz para entender también la relación que tenía José con Benjamín, porque eran hermanos de sangre, eran hermanos de papá y de mamá, eran los dos hijos legítimos de la pareja. Y la palabra José significa quitar, en un sentido significa quitar. Y eso Rebeca le da ese nombre porque Dios le quita la maldición de no poder tener hijos con José. Por eso fue un hijo muy deseado por Raquel. Y también en otro sentido significa tal vez Dios. Y lo que ella pensaba en esto, decía, tal vez Dios me conceda otro hijo legítimo como me dio José. Entonces entendemos un poquito ahí la psicología de lo que está viviendo Raquel. Y en este sentido lo que sucede es que tenemos todos los hermanos de José están como que en una categoría aparte que José y están divididos por la alienación. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta palabra? Bueno, no lo querían prácticamente. No querían al hermano porque era el preferido. Le hacían burla. Hay un pasaje muy interesante que en la Biblia viene en hebreo muy correcto y dice: e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. ¡Chismoso! Era un chismoso. Hey, mira, no estás cuidando las ovejas, voy con papi a decirle, a ver cómo te va. Era un chismosazo. Entonces sus hermanos veían eso y veían también el favoritismo del padre. Los papás le dan su túnica de colores espléndida, imagínense el princesito ahí sin trabajar. Todos los demás hermanos fletándose para cuidar el rancho, por decir algo. Y esto me recuerda, y hermano, si estás viendo, sabes que te amo. Pero mi hermano, el más chico, no el más chico, es más, lo voy a dejar así, uno de mis hermanos, para que no se sepa, tú sabes quién eres. Uno de ellos era así, era el consentido. Y se compuso, ¿no? Pero a mi otro hermano mayor y a mí, nos traía en jaque porque era un desgraciado. ¿Saben qué hacía? Lloraba cuando cualquier cosa no le parecía, lloraba. Y entonces venían nuestros papás y nos castigaban a nosotros por molestar al chiquito. Y ya que el chiquito se iba así. Sí, volteaba y así iba. Se burlaba. Es más, me acuerdo, nos quitaron nuestros juegos de Lego por su culpa. Eso no se lo he perdonado todavía. No, pero Dios lo cambió y tenemos muy buena relación, ¿no? Si no, no lo estaría diciendo aquí, no lo estaría ventaneando. Pero eso es algo un poco de lo que sucedió. Había mucho favoritismo con los padres de José y aparte los hermanos no lo querían. Y sucede que una vez estaban por ahí, por cierto, aparte de estos favoritismos, tenía el comportamiento José que sabía que era el consentido y se aprovechaba de eso, ¿me entiendes? Entonces como que no le ayuda eso a ser muy popular entre sus hermanos. Y sucede entonces que si hacemos un acercamiento de esta parte de la península de Sinaí, vemos que Jacob y José estaban acá abajo por la tierra de Canaán. Y sus hermanos van a Siquem a apacentar a las ovejas, al ganado, van para allá arriba. Ahora, me parece curioso que fueran hasta Siquem, porque ¿se acuerdan qué pasó en Siquem con la hermana Dina? Abusan de ella ahí. Y los dos hermanos van y hacen una matazón ahí. Entonces, fíjense un poquito de o sea, si yo soy padre y hay broncas, hay problemas con esta gente, ¿para qué los mando allá tan cerca? Entonces eso como que me habla un poquito de la falta de sentido común a veces de Jacob, como que no se compuso del todo, ¿no? Pero estaban hasta allá arriba y le dice, ¿sabes qué? Hace mucho que no sabemos de José,
de tus hermanos José, va y ve a buscar a tus hermanos a Siquem. Obviamente en el relato bíblico uno piensa, bueno, pues estaban allá abajo, fueron a Siquem. No, esto estaba lejos. Esto eran unos buenos golpes de calcetín para llegar hasta allá arriba. No era así como que, pues vamos una caminadita aquí después de comer y llegamos. No, era largo. Y cuando lo ven sus hermanos venir, yo me imagino a los hermanos que les empieza a ebullir el odio de decir, ay, mira, ahí viene el consentidito odioso. ¿Y qué es lo que hacen? Dicen, bueno, pues vamos a matarlo. Bueno, Judá, por cierto, cuando llega ahí, empieza a tener sueños. ¿Se acuerdan de los sueños de José? Que aparte de que era chismoso, que era el consentido, empieza con sus sueños, ¿no? Entonces empieza con el primer sueño y dice, mira, soñé que estábamos recogiendo manojos y estos manojos los pusimos en tierra y los manojos de ustedes se inclinaron hacia el manojo mío. Y los hermanos, pues qué bien, qué bonito. Y luego no solo eso, sino que está con los papás y dice, miren, yo soy esta estrella brillante. Y y el sol, incluso el sol y la luna y las demás estrellas se inclinaban a mi estrella. Qué lindo sueño. Y incluso el papá le dice, cuando leen ese pasaje, dice el papá, y el papá lo reprende y le dice, ahora que nosotros también te vamos a rendir culto. Hasta nosotros también. Pero dice después, pero Jacob meditaba en esto, no se le olvidó. O sea, lo reprendió, pero no lo tiró tampoco de loco, es un dato interesante. Bueno, entonces cuando ya va llegando ahí a Siquem, los hermanos dicen, vamos a deshacernos de este problemático, revoltoso, chismoso. Y dicen, bueno, vamos a matarlo. Bueno, su hermano Judá dice, no lo matemos, metámoslo al hoyo, metámoslo aquí a un hoyo, dejémoslo ahí. Y, antes de llegar a Siquem, no llegan a Siquem, sino que los encuentra él en Dotán, en otro lugar, y vamos a ver después por qué esto es importante. Pero esta tierra de Siquem, por cierto, es después la tierra donde entierran a José. Es donde está su tumba hasta el día de hoy. Ahorita es un desastre esa tumba porque ha sido toda esa zona ha sido ha habido guerras y ha habido batallas y ha sido saqueada la tumba varias veces. Ni vale la pena ir a ver el estado en el que está. Pero ahí fue donde lo enterraron, un poquito más al norte es donde está Dotán. Y dicen, bueno, vamos a matarlo. Y cuando lo ven venir, dicen, wow, qué horror, vamos a hacerle algo. Pero les digo, su hermano Judá dice, vendámoslo mejor. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo echan al hoyo? Bueno, aquí hay algún dato curioso. Primero lo dejan en el hoyo sin comida. Y luego ellos se van a comer. O sea, no fueron ni para echarle un panecito o algo. Ahí te das cuenta un poco de la maldad que tenían sus hermanos y el odio y la hazaña que tenían contra él. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántos padres no hemos hecho daño a nuestros hijos al hacer favoritismos? Exactamente. ¿Sí? Muchas veces ocasionamos este tipo de conflicto familiar nosotros mismos. ¿Sí? O no le vayan a hacer como un amigo que decía, no, yo a mis hijas todas les digo que ella es mi favorita. Entonces así ya todas piensan que es la favorita y ya no hay problema, hasta que se empiezan a hablar entre ellas, ahí es donde empiezan los problemas. Pero fíjense, otro dato interesante es que dice Judá, bueno, vamos a venderlo, no lo matemos. Y cuando lo venden ¿por cuántas piezas de plata? Bueno, esto era menos del precio
comercial de un esclavo en aquel tiempo. Es decir, lo están casi que regalando. Es más, yo creo que hubieran pagado 20 piezas para que se lo llevaran. Es el nivel de corrupción al que llegan los hermanos de José. Esto si lo transferimos a dinero de hoy serían como $146. Imagínense. Bueno, resulta que después de esto hay que explicarle al papá qué fue lo que pasó. Y antes de que se lo llevaran, le arrancan parte del vestido, parte de la túnica, agarran y matan un cabrito, le embarran ahí sangre del animal, y van con el papá después, y dicen, oye, pa, mira, lo que nos encontramos, ¿no te parece conocido esto? Fíjense el cinismo. Y el papá, que era su hijo adorado, el fruto del amor verdadero con Raquel. Y todavía tienen la desfachatez de consolar a su papá. Uy, papá, no sufras. Sí, aquí nos tienes todavía. Imagínense. Imagínense lo que tiene que tener un hermano de sangre en el corazón para actuar de esta forma contra otro, y al papá no le dicen nada. Y los 10 hermanos lo dejan así en ascuas. Bueno, resulta poco tiempo después que José llega como esclavo, y ahí entramos a la historia de José y Potifar. Ustedes saben el dicho de que la crema y la nata es lo mejor de la leche. Bueno, pues es lo que tiene más grasita y lo más rico, y es lo que sube. Y pues José era la crema y la nata, porque todo lo que tocaba, por cierto, fue vendido como a los 17 años, y todo lo que tocaba José, Dios lo bendecía. Tenía como que el toque de Midas, todo lo que hacía. Ahora, ¿quiere decir eso que todo le fue perfectamente bien en la vida? No. Vamos a ver un poco la historia de José, porque empieza él, llega con Potifar, ahora este hombre era un hombre pudiente, era un hombre muy poderoso en Egipto, no era cualquier señor. Y cuando llega a este lugar, esto es lo que dice la Escritura, dice en Génesis 39, dice, el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, y vivía en la casa de su amo el egipcio. Vio su amo que el Señor estaba con él, y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía, y así José halló gracia ante sus ojos, y llegó a ser su siervo personal. Lo hizo mayordomo sobre su casa, y entregó en su mano todo lo que poseía. Este hombre era de que le das una asignación y te olvidas del problema. Él se ocupaba de todo. Era un empleado ejemplar, confiable. Dios estaba con él y lo estaba bendiciendo en todo lo que hacía. Buen día, adelante. Lo estaba bendiciendo en todo lo que hacía. Pero ¿se acuerdan qué es lo que pasa? La esposa le echa el ojo al pobre José. Y ese es el principio de sus problemas. Hay un dicho por ahí. Obviamente yo creo que Potifar se ocupaba muy bien de todo, pero empezó a descuidar a la esposa. Y la esposa le echa el ojo a José. Hay un dicho de William Congreve, este hombre fue contemporáneo de William Shakespeare, y creo que, no sé si él estaba viendo este pasaje de la Biblia cuando escribió esto, pero después esto se lo copió William Shakespeare, se lo copió y dice, el cielo no tiene rabia como el amor convertido en odio, ni el infierno furia como una mujer despreciada. Uy, el pobre José, ella le dice, ¿sabes qué? Quiero todo contigo y vamos a dejarlo en rated G porque hay niños por acá.
Pero en el momento clave él dice, no, la deja con sus ropas, es más, le deja hasta la camisa y yo no sé, la túnica. Yo no sé cómo habrá salido el pobre José, pero salió corriendo. Hizo lo correcto. Veamos esto en contraste con sus hermanos, cómo se comportaban. Fíjense, ¿sí? Fíjense lo que hizo. Ahora, esto es lo que pasa, que él se sale de ahí, le dice, antes de eso, le dice, tu esposo me ha confiado todo lo que tiene, menos a ti, yo no voy a hacerle un mal a él. Bueno, ella se agarra literalmente de sus ropas para inculparlo, lo acusa de cosas terribles que ustedes pueden leer por ahí, pero él huye, él sigue ese mandato, ese consejo del Nuevo Testamento que dice, huye de la inmoralidad. Huye de la inmoralidad. Y eso es lo que hace, él se queda en su integridad, decide no hacer, pero con eso despierta la furia de la mujer y él termina en prisión. Ahora, ¿quiere decir prosperidad que todo nos va a ir bien y que nuestros bolsillos se van a rellenar y que todo va a ser color de rosa en la vida? No. Veamos la vida de los apóstoles, veamos la vida de los primeros cristianos, veamos las persecuciones que sufrieron, pero ¿tuvieron una vida próspera o no? Bueno, en el sentido material no, pero tuvieron una vida abundante. Imagínense haber podido experimentar la presencia del Dios vivo en sus propias vidas, ahí en presente. Qué cosa tan maravillosa y tan próspera de poder haber experimentado. Entonces, cuidado que no usemos estos pasajes para decir, uy, el cristiano, mira, si Dios está contigo, todo te va a salir bien siempre. Ahora, a veces Dios utiliza este tipo de tragedias para su gloria, porque nosotros glorificamos a Dios cuando estamos pasando una tragedia y le seguimos amando. Es la parte más clara cuando vencemos a Satanás, y por eso creo que vamos a juzgar ángeles. Porque cuando nosotros tenemos estos problemas como los que pasó José y seguimos siendo fieles a Dios, estamos justificando la condenación de Satanás y sus ángeles. Porque ya no tienen pretexto. ¿Cuál es la excusa siempre de Satanás? Hoy mira, si le das algo más a Job, perdón. Job te ama porque le das todo, mira qué próspero es. Pero fíjense cómo el patrón se sigue acá, que Job sufrió y se mantuvo fiel. José sufrió y se mantuvo fiel. Y eso Dios lo ve. Paréntesis. Pero ¿qué sucede? Que en la prisión igual él sigue siendo leche y crema y nata y sigue subiendo. Y lo ponen a cargo de todo lo que había ahí en la cárcel, de todos los presos, de todos los rehenes. Y el capataz de la prisión dice que no tenía ya que ocuparse en nada porque José lo estaba haciendo todo bien y con honestidad. Esto es lo que dice el pasaje de Génesis. Génesis 39 dice, pero el Señor estaba con José. Fíjense cómo empieza otra vez. Estaba con José, le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel confió en mano de José todos los presos que estaban en la cárcel y de todo lo que ahí se hacía, él era responsable. Imagínense si se le va a un preso, ¿cómo le iría? Y ya me imagino todo, porque todos ahí deben haber sido bien inocentes, ¿no? Mira, yo estoy aquí injustamente, mano, como tú. Me imagino, ¿no? No dice en la Biblia, no me citen ahí. Pero me imagino que la gente le... Ahora, el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Pero fíjense que está hablando una prosperidad dentro de la prisión.
Dentro del sufrimiento puede haber ese tipo de prosperidad. ¡Qué ironía! Bueno, sucede que aquí entonces José es puesto en la prisión del faraón y llegan por ahí dos personajes interesantes. Él ya había estado bastante tiempo aquí y 20 años aproximadamente pasó en prisión. Uno podría decir, o sea, uno como después de 6 meses ya empieza a tirar la toalla, ¿no? Oye, Señor, ya fueron 6 meses de estar aquí sufriendo con esto. ¿Cuánto más? Oye, Señor, ya llevo 1 año con este problema. Pues él se aguantó 20. Yo creo que yo hubiera tirado la toalla a los 3 meses o menos. A la semana, imagínense. Pero él se mantiene fiel. Y ahí en ese lugar llegan dos personajes. El jefe de los coperos, que era más bien como el mayordomo, y el jefe de los panaderos. Ahora, estos dos hombres, no era así como que cuando uno piensa panadero se imagina la tiendita de la esquina de nuestros países donde venden el pan. Y uno pasa por ahí, mi abuelo decía, el santo olor de la panadería. No. Estos hombres estaban encargados de la salud del faraón, que no se les muriera. Porque en ese tiempo, ¿cuál es la forma más fácil de matar a un monarca? Lo envenenas. El copero era el que se encargaba de ver de dónde vino lo que va a tomar el faraón. Y le da un chupito también el primero y después se lo da al faraón. No vaya a ser que haya estado envenenado. Y lo mismo con la comida. ¿Sí? Entonces llega por ahí empiezan a tener estos sueños y primero llega el copero y dice, ¿sabes qué? Tuve este sueño muy extraño. Soñé que estaba una viña y que de esta viña salían 3 manojos y de estos manojos yo tomaba y exprimía el jugo sobre la copa del faraón. ¿Qué quiere decir eso? Le dice José. Ahora, fíjense algo, José no dice, yo tengo el poder de adivinar los sueños, déjame. No, dice, ¿que no es de Dios el adivinar todos estos sueños? Él le da el crédito a Dios siempre, no se pone él su propio saco de sapiencia y deja a Dios de un lado, porque ¿qué es lo que nos pasa muchas veces? Me está yendo bien en la chamba, es que soy bien inteligente. Soy brillante. Mira qué guapo soy. No yo, pero... ¿Sí? No. Pero fíjate, o sea, es lo que a veces... Esa es la tentación que tenemos a veces como personas. Pero él no se dejó influenciar por eso y dijo, es del Señor lo que viene aquí, esta bendición que yo tengo, es porque el Señor me la da y te la voy a pasar de a gratis. Y le dice, este es un sueño que estás teniendo y los 3 brotes son 3 días. Quiere decir que en 3 días te van a restaurar y va a estar todo bien, tranquilo, que todo se te va a restaurar y vas a seguir trabajando como el copero del faraón. Y ahí está el panadero y pensando y dice, oye, pues yo tuve otro sueño y tengo la onda de los 3 días también, a ver qué me dice. Y le pregunta, le dice, mira, yo también soñé algo parecido. Soñé que tenía 3 canastas y tenía ahí toda clase de manjares y de panes y de pasteles. Y los tenía sobre mi cabeza y llegaron las aves y se empezaron a comer los panes. ¿Qué pasa con mi sueño? Y José le dice, en 3 días te vas a morir, prácticamente. Y así sucede exactamente como dice José. Pero antes de que el copero se fuera, le dice, ¿sabes qué? Yo sé que tú vas a salir. Acuérdate de mí cuando salgas y habla al faraón de mí porque yo estoy aquí injustamente. Ayúdame a salir de aquí. ¿Y qué creen que hizo el copero? Bien fiel, llega y después ahí lo deja plantado el pobre José. Lo olvida. Llega con el faraón y nunca le dice nada.
O sea, ¿cómo olvidarte de la persona que te ayudó cuando estabas en tu momento de mayor angustia? ¿Por qué? Porque los hombres somos ingratos. Pero ¿qué sucede después? Que 2 años después de eso, el faraón empieza también a tener sus propios sueños. Y es el famoso sueño de las vacas gordas. Y ve y sueña unas vacas gordas, pero después de estas vacas gordas vienen unas vacas flacas y se comen a las vacas gordas. Pero las vacas flacas, aunque se comen a las vacas gordas, siguen flacas. Yo quisiera estar enfermo de lo que tienen esas vacas. ¿Sí o no? Amén, dicen unos. Sí. Y después tiene otro sueño, ahí puse mazorcas, pero son espigas seguramente de trigo, y salen unas espigas gruesas y jugosas y otras espigas delgaditas, y las delgaditas se comen las gruesas, pero siguen delgaditas las otras. Y el rey estaba anonadado, no sabía qué hacer. Y arqueológicamente sabemos que los egipcios tenían libros de interpretación de sueños. Esto era algo muy relevante para los egipcios. Entonces el faraón manda a llamar a sus sabios, a la gente más instruida y, como diríamos, más leída y más escribida de su reino, los trae, ¿sí? Y dice, ok, aquí está mi sueño, interprétenmelo. Ahora, aquí hay 2 teorías que tienen los estudiosos. Unos dicen, bueno, no le interpretaron el sueño porque no venía ese sueño claramente interpretado en sus libros, o sí entendieron lo que era el sueño y eran malas noticias y no tenían ganas de darle malas noticias al faraón, porque al faraón le das malas noticias y te puede ir mal. Yo creo que yo me voy más bien por la segunda opción, pero fíjense, el copero de repente así como que le entra... Me acuerdo de un cuatito que conocí en la cárcel. Hace unos 2 años, no era tanto tiempo. Y él me interpretó mi sueño y dice el faraón, tráiganlo. Bueno, ya saben la historia, lo traen al faraón. Y sucede que le da la interpretación, le dice, vas a tener 7 años de de sequía, de hambre, y va a haber otros 7 años de abundancia antes que eso. Y entonces imagínense, ya está preocupado acá el faraón con qué va a hacer. Por cierto, después de esto el faraón le restaura y le pone sobre todo Egipto, y tenemos también una tradición islámica. Por ejemplo, algunos dirían, bueno, ¿qué dice el Corán de esto? Bueno, el Corán, porque uno diría, bueno, ¿qué pasó con Potifar y con la esposa que todavía estaban... Uno podría pensar enemistados con ellos? Bueno, sucede que la tradición islámica en Sura 12 dice que Potifar y José se reconcilian y que la mujer confiesa. Ahora, ¿es eso histórico o no? No lo sé, no lo creo, no está muy cerca de los hechos, pero es un dato ahí interesante. Pero más que ser nada más intérprete, José le da una sugerencia y le dice, oye, pues agárrate una gente sabia y que te administre durante los 7 años de abundancia, que tome una quinta parte y de todo lo que coseches, y después guarden eso para los días de como decimos, las vacas flacas. Y así decía mi papá, todavía dice mucho, papá, ¿podemos ir a Disney? No, es que están las vacas flacas. Y no íbamos a Disney. Pero más que ser nada más un intérprete, él le da la solución y dice, ¿quién mejor que él, que José, para administrar esto? No solo me está dando la interpretación del sueño, porque José pudo haber dicho, pues ahí está el sueño, ahí nos vemos. No, le da una salida, una solución. Y yo creo que esto es parte de la sabiduría que Dios le da a José. Bueno, viene después la historia de la reconciliación, y esto es muy, muy emocional. No voy a meterme demasiado, pero finalmente llegan los hermanos, porque cuando había hambre, ¿se acuerdan que Abraham cuando hubo hambre, fue a Egipto? Bueno, sucede lo mismo, y les dice Jacob a sus hijos, ¿saben qué? No hay que comer, vayan allá y traigan de comer.
eso es lo que hacen, van y obviamente los egipcios no tenían barba, ¿sí? No reconocieron a José los hermanos, pero José sí reconoce a sus hermanos. Les dice, ok, ustedes son espías, los voy a meter a la cárcel por venir de espionaje. Y dice, bueno, no, si no son espías, entonces demuéstrenmelo. Y en la conversación esta sale que tenían otro hermano, Benjamín, el hermano de sangre de José. Dice que en el momento en que él escucha hablar de Benjamín, va y tiene que irse para atrás a llorar, porque no se aguantaban las lágrimas. Imagínense la emoción tan fuerte de José de estar viviendo todo esto, y les dice, traigan al hermano. Ahora, ahí en ese momento Simeón se ofrece y dice, yo me quedo como prenda. Los demás van con Jacob, y Jacob les dice, ¿qué? No, ni loco que les voy a mandar con mi hijo Benjamín. Pero era eso, o se morían de hambre. Regresan entonces y regresan con José. Y finalmente Jacob, regresan los hermanos con Benjamín. Y cuando ve José a Benjamín, ya no se puede aguantar. Les revela que él es su hermano. Empieza ahí la reconciliación. Manda a todos afuera y habla y tiene una reconciliación con ellos. Pero esa historia es muy significativa porque habla mucho del perdón. Si uno quiere entender lo que es realmente el perdón, y todos aquí, yo creo que no hay uno solo que no hayamos sido dañados por alguien en nuestra familia o por alguien en nuestra iglesia. Y somos humanos, vamos a hacerlo, todo el tiempo lo hacemos. Pero el punto es que no lo dejemos ahí. El punto que no dejemos esas raíces tomar fuerza y no las alimentemos. Y fíjense, mucho de esta raíz viene con el chisme. El chisme es el que alimenta estas raíces de amargura. El de juntarme con la comadre o el compadre que sé que le va a echar leña al fuego. No te dejes. Desquítate. Y después viene la migración, porque entonces Jacob desea regresa a Egipto, regresa a Egipto, y cuando él regresa es cuando Dios reafirma la promesa con Jacob y le dice, no importa que vayas a Egipto, vas a estar ahí, tu pueblo va a estar 400 años, pero no importa porque yo voy a confirmar ese pacto ahora contigo, y tu pacto que yo hice con Abraham y con tu padre, con Isaac, se va a cumplir. No tengas miedo, le reafirma esa promesa. Y sucede que cuando va llegando Jacob, llega José en su carruaje y dice, hey papi, mira, acá estoy, no estoy muerto. Imagínense el encuentro ahí, léanlo, es un encuentro muy significativo. Bueno, lo que sucede es que a mí me gusta cómo la Reina Valera habla de este pasaje, porque dice que se echaron al cuello uno del otro y se pusieron a llorar. Y yo cuando veo dos hombres llorando es así como que, bueno, sobre todo uno que no ves nunca llorando, es algo tremendo. Y yo soy bien llorón, los que me conocen, a lo mejor estoy medio durito por fuera, pero tengo el centro. Pero me habla de esos buenos sentimientos que tenían, a pesar de haber cometido esos errores, a pesar de haber cometido esas imprudencias de dar preferencia a un hijo. El amor, dice el Nuevo Testamento, cubre multitud de pecados. Y ese encuentro entre ellos dos es esa cobertura, esa eliminación del pasado y ese caminar
al frente. Y me recuerda mucho la reconciliación que cada uno de nosotros debemos experimentar con Cristo. Es la misma reconciliación. Un dato curioso es que Jacob se reúne incluso con el faraón. Eso es algo que a veces no nos damos cuenta. Y que Jacob pone sus manos sobre el faraón y lo bendice. Pero como veremos después en la historia, el faraón muere y van varias generaciones de faraones y se olvidan de la historia de José. Y ahí empiezan los problemas para los judíos. Pero vamos a puntos para casa. Dice Génesis 50, dice: ustedes pensaron hacerme mal, les dice a sus hermanos, pero Dios lo cambió en bien. Saben que a veces pensamos y estamos seguros de que Dios nos está mandando una calamidad a nuestra vida y pensamos, hay un ateo que se llama Richard Dawkins que dice que Dios es como un niño con un lente de aumento quemando hormigas. Y esa es la imagen que a veces algunos quisieran que tuviéramos de Dios. Sin embargo, Dios a veces permite estas cosas en nuestra vida porque nos acercan más a Él y nos acercan más entre nosotros. Yo me acuerdo cuando fueron los temblores en México en el 85, yo nunca vi tanta solidaridad en mi país. Y es cuando nos olvidamos de la retórica y nos olvidamos de las elecciones y nos olvidamos de que si va a ganar Trump o si va a ganar Hillary o qué va a pasar. Porque no tenemos nuestras esperanzas metidas en un gobierno de esta tierra, la tenemos puesta en Cristo. Pero a veces nos olvidamos de eso y nos olvidamos que estos problemas que a veces uno puede pensar que Dios nos está mandando, no lo está mandando Dios. Son parte de las circunstancias que vivimos en un mundo caído, pero incluso eso Dios lo utiliza para que tengamos la oportunidad de darle gloria a Él. Génesis 39 dice: el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Dijimos que esto no era prosperidad material necesariamente, pero sí debemos buscar nosotros ser como José, que su integridad y su relación con Dios tan estrecha le causaron y Dios le bendijo con este tipo de prosperidad. Y yo quiero que mis hijas sean así. Oremos por ellas, por ellos, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra familia. Y finalmente dice Génesis 50, quizás José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que hicimos. Esto es lo que pensaban sus hermanos, pero no lo hizo. Amigos y hermanos, no tenemos un botón de rebobinado. No tenemos un botón para volver al pasado. Y no creo que vaya a haber una máquina del tiempo como salen en algunas películas, en donde nos metemos en un auto y podemos volver al futuro o volver al pasado. Lo que sale de nuestra boca se queda plasmado. Lo que escribes en Facebook se queda grabado. Y lo que le digas a tus seres queridos se va a quedar grabado en sus corazones. Tengamos cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos y con lo que vemos.